en trompeta cuando tenía unos 14 años, y eventualmente la cambié por una guitarra. Sí. Preguntándole primero, diciéndole, ¿te importa? Y él dijo, no me importa. No, no podía cantar con ella en mi boca. Él era el que nadie sospechaba, siempre en control, siempre un paso adelante. Paul McCartney no solo sobrevivió a los Beatles, movió hilos que nadie vio. Ese exterior pulido, un escudo para algo mucho más frío. No mantuvo unida a la banda. La fracturó silenciosamente. Precisamente. Cada armonía enmascaraba una agenda oculta. Cada silencio, una decisión de dejar que otro cayera. ¿Fue Paul el genio tranquilo o el cerebro detrás de las rupturas, traiciones y verdades enterradas que destrozaron a las leyendas? Al mundo le encantaba pintar a John y Paul como almas gemelas musicales. Pero cuando las luces se apagaban, su relación era un campo de batalla lleno de resentimiento. El control de Paul en el estudio se volvió insoportable para Lennon, quien una vez lo llamó insufrible y lo acusó de intentar secuestrar el legado de los Beatles. Su disputa se intensificó en ataques públicos, letras veladas y críticas en los medios. Los estilos de liderazgo de dos lindos de Paul se transformaron lentamente en dominación. Luchó por mantener unidos a los Beatles, pero en sus términos. Cuando Lennon finalmente se fue, Paul presentó la narrativa como una traición, presentando demandas para disolver la banda. Los fans vieron angustia. Los de adentro vieron una estrategia fría. Si bien a Paul le encantaba la imagen del esposo dedicado y padre devoto, historias detrás de escena susurraban lo contrario. Rumores de aventuras incluso durante su matrimonio con Linda parpadearon en los tabloides. Hubo susurros de una aventura con una corista y tensiones con otros músicos por los coqueteos de Paul tras bambalinas. Pero lo más controvertido, su explosivo segundo matrimonio con Heather Mills. La relación descendió a un infierno de tabloides, demandas, acusaciones de abuso y un amargo divorcio que pintó a Paul bajo una luz mucho menos santa. Ella lo llamó controlador, emocionalmente frío y obsesionado con la imagen. Él respondió con silencio y una máquina de relaciones públicas lista para enterrarla. Mientras que el mundo se centraba en John y Paul, pocos notaron cómo George hervía a fuego lento bajo el pulgar de Paul. McCartney a menudo desestimaba las canciones de George, marginaba sus contribuciones y se hacía cargo de las sesiones con despiadada precisión. George una vez espetó: «Tocaré lo que quieras que toque, o no tocaré nada». Su dinámica era menos hermandad y más dictadura. Las obras maestras de George, como Something y While My Guitar Gently Weeps, fueron su rebelión. Indirectas sutiles al hombre que lo trataba como un junior, e incluso después de los Beatles, la amargura nunca se desvaneció por completo. Wings pudo haber devuelto a Paul al estrellato, pero el costo: control total. Contrató a músicos que obedecían, no que desafiaban. Múltiples exmiembros admitieron que caminaban sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Así que Ringo lo recordó nunca de pie durante toda la noche. Ese fue el recuerdo clave de Ringo. El mío fue de él recibiéndonos en la puerta. Así que ahí estaba la antología. Paul escribió las canciones, tomó las decisiones y esperaba lealtad a toda costa. Denny Laine, una vez su aliado más cercano en Wings, luego habló de injusticia financiera y agotamiento emocional. Paul no dirigía una banda, dirigía un imperio, y todos los demás eran solo jugadores en su guión. La lista de enemigos de Paul no terminó con los ex-Beatles. Se enfrentó a Phil Spector por la orquestación de Let It Be. Criticó públicamente a Michael Jackson por superarlo en la puja por el catálogo de los Beatles y tuvo disputas prolongadas con Yoko Ono sobre créditos, composiciones y legado. Incluso Elvis Costello, que una vez colaboró con Paul, lo llamó difícil, brillante. Sí, pero autoritario y demasiado obsesionado con el control. Las colaboraciones a menudo comenzaban con entusiasmo y terminaban con agotamiento. Millones vieron Romance,
Pero detrás de la cortina de terciopelo, Paul McCartney estaba prendiendo fuegos emocionales que nunca tuvo la intención de apagar. Su compromiso con Jane Asher tenía todos los adornos de un sueño, pero en verdad era una bomba de tiempo. Ella se mudó a su vida, a su mundo, solo para encontrarlo con Francasi Schwarz. No fue solo traición, fue demolición. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Jane se fue destrozada. Pero Paul no explicó, no se disculpó. Dejó que los medios lo convirtieran en un malentendido. Mientras que la verdad, la crueldad, estaba enterrada bajo los titulares y el encanto. No solo terminó una historia de amor, la destruyó y se alejó como si nada se hubiera quemado. Durante el temprano triunfo de los Beatles en Estados Unidos, los susurros hablaban de la relación oculta de Paul con la actriz Peggy Lipton. Fueron fotografiados juntos. Se rumoreaba que el romance se extendía a través de fechas de gira y habitaciones de hotel. No fue una aventura juguetona, era un secreto que llevó a su matrimonio con Linda. Y cuando Linda llegó, esas mujeres desaparecieron, pero los escombros emocionales permanecieron. Amigos revelaron más tarde que Linda sabía no todo, pero sí lo suficiente. Lo suficiente como para proyectar una sombra sobre sus primeros años. Lipton también, según los informes, luchó con las consecuencias emocionales, sintiéndose descartada, silenciada y reescrita fuera de la historia por un hombre cuya imagen no tenía espacio para la imperfección. Y en el silencio que siguió, una verdad resonó más fuerte que cualquier melodía que Paul haya escrito. Este amor secreto había dejado cicatrices reales. El segundo matrimonio de Paul se convirtió de cuento de hadas a espectáculo judicial. Heather Mills lo acusó de manipulación emocional, de vivir en un mundo donde él controlaba todo. En público, mantuvo la compostura. En privado, los análisis forenses revelaron a un hombre no dispuesto a ceder el control. Cuando su matrimonio se derrumbó, fracturó más que un hogar. Destrozó una imagen pública construida sobre la paz. El divorcio se convirtió en una guerra legal, completa con historias tristes y acuerdos de millones de libras. Pero detrás de las pulidas declaraciones de relaciones públicas había viciosos juegos de poder. Surgieron acusaciones de crueldad verbal y silencio glacial, pintando a Paul como un hombre más obsesionado con la reputación que con la reconciliación. Amigos cercanos a la pareja hablaron de cenas frías, discusiones a gritos a puerta cerrada y la creciente paranoia de Heather en una casa donde nada se sentía seguro. Para Paul, el amor se había convertido en otra campaña para gestionar, y Heather, solo otro conflicto para enterrar. Incluso los admiradores amistosos no escaparon a la picadura de los bordes afilados de McCartney. Phil Collins, una vez un admirador de ojos abiertos y un ícono, se acercó a Paul con el tipo de reverencia que solo un verdadero fan puede reunir. Pero lo que recibió a cambio no fue calidez, fue desprecio. Un golpe sarcástico, un tono burlón, un momento tan humillante que Collins nunca lo olvidaría. Collins luego calificó el intercambio como realmente condescendiente. Pero debajo de ese resumen educado había dolor real. Una sensación de traición por parte de alguien a quien una vez idolatró. Ese breve encuentro destrozó la ilusión de hermandad entre la élite de la música y dejó atrás un escalofrío que nunca se descongeló por completo. Lo que podría haber sido una alianza legendaria entre dos grandes se convirtió en décadas de silencio. McCartney no solo lo rechazó, cortó profundo y al hacerlo, le recordó al mundo que, incluso detrás de la cortina de encanto, Paul podía empuñar la crueldad como una espada. Detrás de las puertas cerradas de las sesiones de Let It Be, Paul McCartney se encontró en una tormenta de guerra artística. Phil Spector, armado con su infame muro de sonido, se atrevió a tomarse libertades con las grabaciones finales de los Beatles, ahogando el minimalismo de Paul en un exceso dramático. Para Paul no fue nada menos que vandalismo. El aumento orquestal en The Long and Winding Road no fue una floritura, fue un insulto,
una violación, uno que Paul nunca perdonó. Pero la herida más profunda provino de Yoko Ono. Como compañera de John, no solo estaba presente, sino que era omnipresente. Una sombra amenazante en sesiones que alguna vez fueron sagradas. Paul resintió su influencia, su aporte, su control sobre el tiempo, las ideas y la lealtad de John. Lo que comenzó como una tensión incómoda se convirtió en guerra fría. Los desacuerdos creativos se convirtieron en ataques personales. Las disputas sobre los créditos de composición y el legado se convirtieron en batallas que se extendieron a los tribunales, los libros y los documentales. Su enemistad no fue un brote. Fue un fuego lento que duró décadas. Y mientras que otros buscaron la paz, Paul se negó a ceder. No cuando el arte, la hermandad y el legado que había luchado por preservar estaban en juego. Para él no se trataba solo de música. Se trataba de la propiedad, de la visión, de la verdad, de los propios Beatles. Cuando Michael Jackson adquirió los derechos del catálogo de los Beatles en 1985, no fue solo un acuerdo comercial, fue una detonación. Paul McCartney, quien una vez había aconsejado gentilmente a Jackson sobre el valor de los derechos de publicación, se vio superado por su amigo más joven de la manera más humillante. Paul había esperado reclamar lo que creía que era su legado musical. En cambio, Jackson hizo un movimiento de poder que se sintió como una traición personal. Paul no solo no estuvo de acuerdo, sino que hirvió de rabia. Calificó la medida como incorrecta y sin escrúpulos, acusando a Jackson de codicia corporativa y de apuñalarlo por la espalda. Creía que había sido utilizado primero como mentor, luego como un trampolín. Su amigable colaboración en canciones como Say, 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 un montaje. Jackson, por su parte, permaneció en silencio, dejando que su perspicacia comercial hablara más fuerte que cualquier letra. Lo que siguió no fue solo una tensión incómoda, fue una rivalidad fría y calculada. Paul comenzó a evitar mencionar públicamente a Michael. Hizo lobby tras bambalinas para recuperar el catálogo, pero el daño estaba hecho. El choque expuso las grietas en la imagen cuidadosamente curada de McCartney. No solo la víctima, sino un hombre profundamente herido por perder el control. Su enemistad se convirtió en una guerra silenciosa, una que nunca vio reconciliación. Solo silencio y cicatrices. Paul McCartney puede cantar sobre el amor, pero aquellos que estaban detrás de las cuerdas de terciopelo vieron algo muy diferente. Para el público era calidez e ingenio, un encantador eterno. Pero detrás de las puertas de los estudios y las mesas de las salas de juntas, jugaba un juego más frío. Los de adentro susurraban sobre un hombre que no solo dio forma a la historia, sino que la editó a su favor. No solo reescribió la historia de los Beatles en documentales, coreografió la narrativa, recortando las verdades inconvenientes, las tensiones, las traiciones, los juegos de poder. Fueron blanqueados detrás de la nostalgia. Cada toma fue seleccionada. Cada sonrisa ensayada como una escena en una obra de teatro. Y mientras que otros se derrumbaban bajo el peso de sus demonios, Paul se mantuvo a flote. No porque estuviera más limpio, sino porque era más inteligente. No era el salvaje, no era el trágico, pero era el superviviente más frío. El que siempre se mantuvo justo por delante del fuego, dejando que otros se quemaran mientras él se alejaba intacto. No gritó. Calculó. No se peleó abiertamente. Empuñó el silencio como una espada. Mientras Lennon explotaba, George se retiraba y Ringo se alejaba. Paul jugó al ajedrez. Y al final no solo sobrevivió a los Beatles, sino que los superó a todos. Y esa es la brillantez inquietante de Paul McCartney. Un hombre cuya armonía enmascaraba el caos y cuya supervivencia no llegó a través de la bondad, sino a través de un control silencioso e implacable. Todavía llena estadios. Todavía se gana los aplausos. Pero detrás de escena hay un rastro de egos magullados,
aliados abandonados y guerras sin resolver. Paul McCartney no solo dio forma a la música pop, la doblegó a su voluntad, y aquellos que se interpusieron en el camino se rindieron o desaparecieron. Porque al final, tal vez, la verdadera historia de McCartney no se trata de armonía. Se trata de control. Y el escarabajo encantador simplemente ocultó su crueldad mejor que el